Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, muy buenos días nuevamente, Sergio. Estamos acá en la hora samaritana. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Todo ¿Y vos? Bien. Esperando, como siempre, el poder hacer un programa más para nosotros, para la gente, para Dios, más que nada. Así que contento de que siempre podamos hacer un programa y que tengamos temas para hablar y que, por supuesto, vos estés acá con nosotros, instruyéndonos. No, te agradezco. La instrucción es mutua. Aprendemos, por supuesto, de los que saben, aprendemos de nosotros mismos, de nuestras discusiones, de nuestros sacerdotes que nos guían siempre. Aprendemos leyendo de la Biblia, por supuesto, y aprendemos de la vida en general. Está como cada uno tome, ¿no es cierto?, que sí. El aprendizaje. Yo le decía el otro día, ahora que dijiste la Biblia, hablaba con una paciente católica y decíamos, está todo escrito. O sea, cómo vos tenés que manejar tu vida está todo en la Biblia. Estaba leyendo el Éxodo, por ejemplo. En el Éxodo te da las normativas, no solo los sacramentos, sino los mandamientos, sino todas las normas de vida, de convivencia. Exactamente. O sea que así está en toda la Biblia. Por eso hay que leer, se van a sorprender cuando empiecen a leer la Biblia, las cosas que dice. Y se van a sorprender y van a entender a veces la postura de la iglesia, que es tan cuestionada, de por qué no cambia. Me diste pie, por eso te digo No, y en la carta apostólica también. Claro, sí, claro. Por eso te hago esta aclaración. No cambia porque las reglas están escritas hace muchísimos años. Son reglas de una extrema acierto, un extremo acierto. Y no podemos corrernos un ápice de lo que dice tanto los mandamientos como las revelaciones que hace Jesús. Nos queda poco margen, pero es un margen, tenemos libertad, es un margen muy amplio también, si se quiere ver desde ese punto de vista. Porque si bien nos restringe qué es lo malo para hacer, lo bueno para hacer es demasiado grande, demasiado amplio, y tenemos ahí una amplitud de manejo y de movimiento que es extraordinario. Sí, no, por eso es muy lindo, hay que acostumbrarse a leer de a poquito, porque si no uno se asusta enseguida, quiere leer la Biblia como si fuese un libro común y terminarlo en un mes, en 2 semanas, y es imposible. Bueno, siempre empezamos a hablar y después nos vamos por las ramas. Estábamos hablando de la misa, fue el último programa, que algo tan lindo y tan poco entendido. Por ahí repetimos algunas cosas que dijimos en el programa anterior, para que el que no lo escuchó, por ahí hacer un pequeño resumen. Igual va a estar en internet, están todos los programas en internet. La misa tan dudada, tan desconocida, el misterio de la misa, porque mucha gente, a mí me toca en la visita a la pastoral, y mucha gente, que ya lo dijimos también en el programa pasado, pero mucha gente nos dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, pues yo rezo en mi casa. Yo les digo, le doy un ejemplo y después quiero ver tu opinión. Sí. Pues ya también medio que hablamos de tantas cosas la semana pasada que quiero refrescar la memoria en eso. Yo les digo, le doy un ejemplo como siempre trato de ubicar en la situación de nuestra vida. Vos tenés un padre, sí, vivís con él, no, y lo vas a visitar o hablas por teléfono. Lo visito. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Vos hablas por teléfono de tu casa, lo visitas en su casa, en la iglesia, que para eso Él la instituyó desde el Antiguo Testamento. Y después otro ejemplo también que me gusta, y después me puse a pensar, es si vos sos fanático de fútbol, de Boca o de River, mirás en la comodidad de tu casa el partido, te sentás y mirás en la tele, o vas a la cancha y lo ves desde otra perspectiva, lo disfrutás desde otra, lo vivís de otra perspectiva, a pesar que el resultado es el mismo en cuanto al resultado del partido, pero el resultado en vos no es el mismo. Exactamente. Claro, ir a la misa tiene, lo que vos querés decir, tiene un contenido espiritual mucho más lindo, más amplio, mucho más llenador, ¿no es cierto? Es diferente. Claro que es diferente. Lo que pasa es que nosotros por ahí no sabemos vivir la misa, no sabemos entenderla. Primero que tenemos que ir predispuestos a escuchar la palabra de Dios. Predispuestos, y segundo, escuchar lo que se va diciendo en la misa
tratar de entender, porque muchas veces nos resulta aburrido, porque parecen ser las misas todas las veces repetitivas, y no lo es. Eso es porque nosotros vamos a veces por un compromiso. Lo que hay que hacer es ir de corazón a la misa, sentir esas ganas de ir a la misa. Pero ¿cuándo empieza esto? Cuando empezamos a acercarnos a Dios, cuando empezamos a entenderlo, a Dios, y a entender la palabra de Dios, y empieza a haber un cambio en nosotros. Sí, pero muchas veces está bien eso que decís de que hay que escuchar, obviamente, las lecturas y el sermón. Pero muchas veces uno no puede, a mí me pasa cuando vas con chicos, muchas veces andas corriendo a través de los chicos y por ahí no puedes escuchar todo. Pero cuando uno entiende los beneficios o las bendiciones de una misa, con la sola presencia, estar ahí, con el arrepentimiento de los pecados al principio de la misa, con la confesión, con la Eucaristía o con la bendición, o en todos los pasos de la misa, ya es suficiente, digamos, con lo que uno ya recibe. Muchas veces uno tiene distracciones inevitables, entonces tampoco hay que pensar de que si uno no pudo escuchar todo, esa misa no sirvió. No, por supuesto que no. Pero tenemos que ir dispuestos, tenemos que ir a tratar de no distraernos, ¿no? Porque no creamos, si bien es la casa de Dios, tenemos distracciones. También el diablo anda rondando por ahí, en terreno sagrado. También anda rondando con distracciones de todo tipo. Yo te contaba la vez pasada, le pasé una película preciosa a los chicos que se llama El Gran Milagro, y muestra las distracciones que tenemos, grandes y chicos. Uh-huh. Chicos no tan chicos, estoy hablando de adolescentes, ¿no? De todo tipo. Entonces lo que tenemos que hacer es, vos me decís lo de los chicos es inevitable, es cierto, porque hay que cuidarlos. Perfecto, está mucho más que, sobreentendido que no podés estar 100% en la misa. Pero vos te podés dar ese lujo porque vos sos una persona que entendés, sabés el evangelio que van a rezar, y vas a escuchar, te gustó o no, vas a escuchar por los altoparlantes, vas a escuchar la homilía o las palabras del sacerdote, por más que estés mirando a tus chiquitos alrededor. Pero hay otra gente que los lleva, que va por un compromiso, llevando a sus chiquitos, que me parece excelente como modelo, excelente, pero también se distrae demasiado. A eso yo apunto, a tratar de no distraernos y bueno, enseñar a nuestros chiquitos desde jovencitos también a estar al lado nuestro. Cuesta horrores, porque si tienen 2 o 3 años, yo tengo una nenita, me cuesta horrores. Bueno, pero bueno, hago una vez, a lo mejor lo cuido más yo, atiende más mi señora, la próxima misa la cuida mi señora, y así, bueno, qué sé yo, claro, estamos buscando formas. Sí, pero tratar de ir en familia. Mucha gente se divide, dice, no, voy yo un día, vos vas el otro, te quedas con el chico. No, los chicos tienen que ir, y la misa también es en familia. Es como el almuerzo, ¿no? En familia. La Eucaristía tiene que ser en familia. Y para hacer un paralelo, para agregar, la misa es adictiva, ¿ves? Es como la radio, que a nosotros esta hora de venir, por raro que sea, nos resulta agradable y ya nos resulta necesario venir acá. Lo mismo pasa cuando se entiende la misa. Ya no es solamente agradable ir a visitar a Dios, sino que ya se torna algo indispensable para el corazón. Sí, bueno, pues sí, eso te pide más y más. Bueno, habíamos quedado, digamos, en que tenía varias partes la misa. Entraba el sacerdote, eso ya habíamos hablado, que besaba el altar, cómo estaba compuesto, digamos, la misa, que antes se hacía la misa de espalda, ahora se mira a la gente, y después teníamos la liturgia de la palabra. Exactamente. Yo quiero hacer una aclaración ahí. Este misal que nosotros vamos a desglosar es el misal latinoamericano, es decir, de la iglesia romana, es el misal romano, que consta de esas dos que dijiste, el de la liturgia de la palabra y de la liturgia de la Eucaristía, rodeado de unos ritos que vamos a explicar ahora, pero son dos partes esenciales, la palabra y la liturgia de la Eucaristía, son los momentos fundamentales. Claro, la palabra en los domingos y los días de fiesta se leen 2 lecturas, sino una sola. La primera generalmente es del Antiguo Testamento y la segunda es del Nuevo Testamento o de los Hechos de los Apóstoles, generalmente de los Hechos, las cartas apostólicas católicas. Y después, entre los dos, hay un salmo responsorial que puede ser parte de canto y parte de meditación.
Y generalmente era para favorecer la meditación. Algunos lo hacen cantando, otros lo hacen leyendo nomás, ¿sí? Correcto. Después le sigue, bueno, no sé si querés acotar algo más a esta parte. No, después no. Después sigue el Salmo, donde es la preparación para del Evangelio, y después va el Evangelio propiamente dicho, que lo hace generalmente o el sacerdote o un diácono, y después viene el sermón que hace el sacerdote. Correcto. Entre esas liturgias están lo que se llaman los ritos, ¿no es cierto? Tenemos ritos iniciales y ritos de digamos, finales o intermedios. Tenemos dentro de lo que es el rito de la liturgia de la palabra, y hay que decirlo para que la gente vaya entendiendo y sepa cómo va a ir desarrollándose la misa y para qué sirve sobre todas las cosas. A la entrada, el saludo, primer rito, el acto penitencial, ¿sí? El Señor, el ten piedad, gloria, y después más adelante se hace la colecta, que es otro tipo de rito. Todo esto tiene carácter de exordio, es decir, de introducción y preparación para la gente, pero una preparación espiritual para entrar en lo que va a ser después la lectura del Antiguo Testamento, las peticiones que se hacen y la lectura del Nuevo Testamento. Todo esto hace para que la gente se prepare, para que los fieles nos reunamos y construyamos en comunión y nos dispongamos, es como para abrir el espíritu, ¿no es cierto? Y nos dispongamos para recibir la palabra propiamente dicha del Señor y después la comunión o la Eucaristía. Pero no son ritos simples o aislados, eso es lo que yo quiero decir. Es una preparación, es una formalidad. La iglesia es muy ritual, es muy formalista, de antaño. Claro, esto no lo sacó uno por decreto ni por votación. Esto está todo en la Biblia. O sea, fueron ya, si uno lee, como yo te decía, el Éxodo o el Génesis o más adelante, ya Dios fue el que fue haciendo todo esto, inclusive fue preparando el altar, fue preparando la carpa, que se llamaba antes. Claro. Entonces no es un capricho de... porque te da eso idea, sobre todo en el Éxodo, que es un libro que habla de comunidad de gente, de una gran comunión de gente como el pueblo judío, y la preparación de los rituales en esas grandes carpas que hacían, te da idea ya de, como decimos, la preparación de Dios, esta gran comunidad posterior universal que va a ser la Iglesia Católica. Que antes se hacía sobre el altar de los animales con la sangre, que en la nueva alianza el sacrificio pasó a ser de Jesús. Es la nueva alianza, claro, la nueva sangre derramada, sí. Vamos a un temita musical porque y después encontré un punto para acordar y después seguimos hablando de esto porque es más interesante. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos con este segundo bloque. Estábamos hablando de la misa, en los ritos, venía hablando Sergio y estábamos diciendo que no es algo inventado por los primeros obispos ni se hizo esto en un concilio, esto viene sacado de la Biblia y se está pasando de generación en generación. Sí. Hay muchos ritos que no son sacramentales, pero porque lo sacramental está propiamente en la Biblia, pero sí que han sido instaurados en concilios antiquísimos, desde el año 400, sacado 600, de la Biblia, no es algo que se le ocurre. Claro. Sí, porque todo lo que se saca son de las revelaciones que hace el mismo Cristo, ¿no? Entonces, con el avance de la interpretación de la Biblia se fue agregando muchas cuestiones incluso litúrgicas, ¿no?
que lo vamos a ver más adelante. No es el caso del pan, pero a lo mejor sí el de la paz. Hay distintos concilios, ya no me estoy acordando, pero lo voy a buscar ahora rápidamente en la web. Voy a decir 2 o 3 formalidades que fue agregando la Iglesia Católica, que son esenciales, ¿no? que necesitaban ser agregadas. Bueno, siguiendo un poquito lo de la misa, para no ser tan rápido como decimos, lo primero que hace el sacerdote o el diácono, a veces tiene que dar una celebración, el diácono, ojo, el sacerdote da misa, un diácono no celebra misa, lo que hace justamente se llama celebración, o los hermanos, es decir, aquellas personas que no llegaron a ser sacerdotes pero están consagrados a Dios. Acá tenemos el único hermano Paco que yo conozco, lo conozco por haber ido a un curso que dio y a una misa que dio, el único hermano que yo conozco que está en la capilla Santos Mártires, que es excepcional. Pero no es diácono, es diácono. No es diácono, no, él está ordenado como hermano, o sea, no como sacerdote. ¿Y qué le falta para más estudio seguramente, más preparación, pero el hermano Paco calculo que llegó a lo que quería y tiene una vocación. Pero es un poco más que un diácono, un sí, poco más sí, que un sacerdote. exactamente. Pero tiene una fuerza y una pasión para decir y transmitir la palabra de Cristo, que es digno de escucharlo, sobre todo los talleres que hace. Es hermoso. Ojo que anda con su vestimenta de sacerdote también, ¿Sí? O sea que él hizo el seminario, hasta teología. Porque creo que Exactamente. en el segundo año de teología ya le dan el... Sí, son muchos años el seminario de... Son 4 filosofías, 4... Sí. No sabría hasta qué punto llegó el hermano Paco. Sería muy lindo traerlo, Adrián, porque tiene unas cosas hermosas para decir. Así que tenemos un programa más y muy lindo ahí para hablar. Bueno, son los que llegan y dan el primer saludo en el altar, ¿no es cierto? Con una inclinación profunda. Esto es muy importante porque el altar es lo más sagrado que hay. Es el pináculo donde está Jesús, ¿no es cierto? Por supuesto, representado, no consagrado porque está consagrado en la hostia, pero es el terreno más sagrado que hay dentro de la iglesia. Y la reverencia profunda que no todos los sacerdotes dan, pero la gran mayoría, hacia su mayor compromiso, predisposición, ¿no es cierto? Se nota. Yo hago esa crítica, corre por mi cuenta, pero se nota que hay sacerdotes que da gusto verlos con la devoción que besan el altar, y después así son sus homilías, son preciosas, ¿no? El mismo Santo Padre lo besa con una devoción al altar que conmueve realmente. La mayoría creo que es así. Te quedaste pensando. No, que cuando me dijiste ya estaba por decirte que también es otra cosa que Dios ya decía a Moisés cuando que prepare el altar, que a él solo se podían acercar Aarón y sus hijos, que fueron los primeros sacerdotes que instituyó Dios, bueno, por lo menos, no sé si los primeros, pero los instituyó Dios, y que el pueblo israelita no se acerque porque era un lugar sagrado, y no cualquiera se podía acercar. Exactamente. ¿Por qué yo te dije esto, Adrián? Porque cuando nosotros entramos a la misa y el sacerdote besa al altar, en algunas organizaciones como los miguelitas, como los jesuitas, como los franciscanos, también se le enseña a la feligresía o a los laicos que van a la misa a hacer el saludo penitencial, ¿no es cierto? El saludo primero hacia Jesús. Y es tan lindo ver eso, Adrián, es tan lindo cuando la gente se inclina la cabeza y es como que se prepara el espíritu para recibir la palabra de Dios después, ya de cero, del comienzo de la misa. No son formalidades nomás, eso es lo que quiero resaltar, lo que queremos resaltar en realidad. Son verdaderas señales hacia Dios de un amor infinito, ¿no? Sincero, de un amor intenso. El agachar la cabeza, es muy lindo como arrodillarse para tomar la comunión. Sí. O cuando oramos levantamos los brazos, son señales muy propias.
era demasiado. Por eso, si entramos con esa actitud, también si cuando el sacerdote da el saludo inicial y besa al altar y nosotros también bajamos la cabeza, también es hermoso, porque es un agradecido a Dios por estar ahí en la misa, ¿no? Bueno, algunos, por supuesto, se hace el canto de entrada, Y se hace la cruz, el saludo inicial, el acto penitencial, es decir, invite al acto para pulirlo o sacarnos nuestros pecados veniales, ¿no? Que hablamos la otra vez, que es tan importante en ese momento de la misa. ¿Qué estabas por decir? Sí, que de ahí ya viene la homilía, después de eso que vos dijiste. Sí. Y que en la Sagrada Escritura habla Dios, pero en la homilía habla la Iglesia, con asistencia del Espíritu Santo para que se pueda interpretar correctamente. Acá te dice que hay que escuchar con una actitud activa lo que la Iglesia quiere decir por medio del sacerdote, no hay que juzgarlo. La homilía es una catequesis y no debe hablarse de otros temas que no sean referentes a la fe y a la salvación. Bueno, eso también es algo que hoy se está mezclando un poco, que nosotros dijimos con el tema de la política que uno vive y muchas cosas que uno se tiende a ir de tema también. Pero bueno, hay que tratar de concentrarse que en ese momento estamos para otra cosa, en otro momento, y todos esos problemas ajenos a la palabra de Dios, dejar en manos de Dios. Sí, entiendo que lo que se quiere hacer, lo que hacen los sacerdotes, una conciencia social. Claro, para mejorar nuestros actos y nuestra visión como ciudadanos, para mejorar nuestra calidad de vida. Obviamente Jesús no quiere una mala calidad de vida para nosotros, por el contrario, la mejor calidad de vida prendido de la mano de Jesús. Ese es el tema. Entonces, como bien decís vos, nos adoctrinan en las cuestiones puramente litúrgicas, bíblicas, de fe, y también bajando línea a nuestra situación actual, ¿no es cierto? Porque a nosotros nos cuesta, con esas distracciones que vos hablabas en la misa, eso significa que nos cuesta compaginar nuestra vida con la religión. Y ahí es donde tenemos que machacar, ahí es donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? En el momento de la misa dejamos de lado todos nuestros problemas, los ponemos en manos de Dios y vamos con fe a escuchar. Y bueno, eso forma parte de que vamos a hablar después de los ofertorios que uno le ofrece. Exactamente. Bueno, liturgia de la palabra, ¿no? Sí. Que son liturgias tomadas de la Sagrada Escritura, se lo sabemos, con los cánticos que se intercalan entre ellos, la homilía, la profesión de fe, la oración universal o oración de los fieles, que se desarrollan y concluyen en sí mismas. Las lecturas bíblicas, muy importante porque da el tema del día. Sí, exactamente. Y están escritas ya, como te decía antes de iniciar el programa, ya están escritas varios años, están designadas con qué va tal día, qué se va a leer. Para eso hay un misal hecho organizado con muchísimos años de anticipación. Pero acá también lo interesante de esto, si uno se pone la atención, es que te da a entender, ya a saber, que el Viejo Testamento no es un libro separado del Nuevo Testamento. En absoluto. O sea, está correlacionado y el Viejo Testamento preparó a la nueva alianza que fue Jesús. Entonces en esta lectura vos te das cuenta, porque se relacionan siempre la lectura del Viejo Testamento con el Salmo y con la lectura del Nuevo Testamento. Entonces es interesante prestar atención a eso, no solo escuchar la lectura, sino prestar atención cómo se relacionan. Bueno, el sacerdote lo suele hacer en su homilía, esa relación. Sí, a veces hace un poquito más hincapié en la palabra del Nuevo Testamento, ¿no? Porque es más actualizada y de desarrollar implícitamente lo que está en el Viejo Testamento. Pero siempre hay una hacia las cosas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? En ese Antiguo Testamento están los tesoros de la Biblia, en los dos testamentos, pero en el Antiguo Testamento está la parte, digamos, primaria, la raíz, donde, como decías vos al comienzo, Dios nos prepara para la misa. Dios tiene es infinito la visión que entonces a su tiempo y a su momento nos va preparando, porque somos bastante cabeza dura, ¿no? Los seres humanos. Entonces sabe que nos lleva tiempo entender las cosas y nos da mucho tiempo de preparación.
en ese momento la liturgia misma enseña que debe tributársele en suma veneración, ¿sí?, a Dios, cuando se distingue de otras lecturas con especial honor, ya sea por parte del ministro delegado o por la bendición o por la oración que se prepara, sea por los fieles, por sus aclamaciones, y si profesan siempre la presencia de Cristo que les habla. Bien, después de la primera lectura sigue el salmo responsorial, que vos lo dijiste, que es parte integral de la liturgia de la palabra, y en sí mismo tiene una gran importancia litúrgica y pastoral, que favorece la meditación de la palabra. Eso es lo que siempre nosotros tenemos que hacer, ir meditando, ir pensando lo que se va leyendo. Aunque no lleguemos a entender por qué están relacionados, siempre los sacerdotes nos van a hacer esa correlación, por algo estudian tanto. Y después se hace la lectura, por supuesto, final del Nuevo Testamento, Sí. para dar apertura a la homilía. Vamos a un temita musical y te voy a decir lo que me quedó acá en la punta de la lengua, pero si no me alargo del tema. Así que vamos a un temita musical y en el tercer bloque seguimos hablando. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, y aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, te decía Sergio en el final del otro bloque de los salmos, te está por decir. Pues los salmos son muy poco entendidos por nosotros los católicos, muy poco. No le prestamos mucha atención, en realidad. Y sin embargo, los salmos son muy importantes, fueron usados mucho tiempo por los monjes que recitaban los salmos, inclusive después también ahí viene el rosario, que los monjes antes repetían los salmos en una oración media repetitiva como su oración, y después así se fue. Bueno, ya vamos a hablar un programa de rosario, así que no, porque es un tema muy interesante, pero era muy usado por los monjes. Los salmos son muy tenidos en cuenta, sobre todo por otras iglesias como los evangelistas, le dan mucha, pero nosotros por ahí, no sé si es mi percepción personal, que nosotros los católicos no entendemos mucho los salmos, no le damos mucha. Sabemos que existen, pero lo leemos muy por arriba y vamos a las lecturas. Exactamente. No todos tienen Biblia en la casa, muchos tienen Nuevo Testamento, que está bien, está claro, perfecto. Los salmos lo tenemos, porque son las viejas poesías que se hacían a Dios, los viejos poesías desde el corazón, ¿no es cierto? Los viejos cánticos, como vos decís, las viejas plegarias hacia Dios. De alabanzas. De alabanzas. Son muy poéticos, son muy lindos, son muy fuertes. Sobre todo porque reafirman la fe. Todavía se sigue leyendo muchísimo, nosotros leemos, pero en la lectura de la religión judía, el Salmo es una parte esencial de sus misas, o como se llaman sus ritos sagrados. En nuestra digamos, misa romana, misal romano, los sacerdotes le dan importancia porque leen mucho, y sobre todo en la homilía siempre recurren a algún salmo, pero nosotros como laicos no los leemos. Es muy lindo leer los salmos, acrecenta mucho la fe, nos aclara mucho las cosas porque nos enseña a conocer mucho a Dios, como los conocían viejos escritores de esa época, ¿no? Claro, los salmos son 5 libros del Antiguo Testamento, alabanza, que fueron reunidos y dicen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Y mirá lo que decía San Ambrosio. San Ambrosio fue el sacerdote que convirtió a San Agustín, que se convirtió por
carismático que era, digamos, por lo fantástico que era San Ambrosio. San Agustín era un tipo muy inteligente, pero un abogado muy perverso en el sentido de que conocía. Sí, y cuando claro. lo escuchó, lo convirtió de lo asombrado que quedó. Entonces San Ambrosio, un santo. Tenemos que hablar de San Agustín, ¿eh? Sí, Precioso, totalmente. ¿no? Y San Ambrosio. Y San Ambrosio dijo: ¿qué hay mejor que un salmo? Por eso David dice muy bien: alabad al Señor, porque es bueno salmodiar. A nuestro Dios alabanza dulce y bella. Y es verdad, porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. Se habla mucho que los salmos se hacen en comunidad, son para una comunidad, o sea, son más cosas del pueblo cristiano. Pero bueno, uno lo puede recitar también individualmente, pero el motivo es... Claro, hay salmos preciosos y salmos muy conocidos. El Salmo 22, el famoso Salmo 22, te expresa todo el esplendor de Dios y de la fe que hay que tener hacia Dios. Dios es mi pastor, nada me puede faltar. En esas dos frases creo que resume toda la fe de la persona que escribió y de la fe que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, que buscar. Es precioso ese salmo, es precioso. Por supuesto que es mucho más largo, pero ya con esas dos frases que inicia, el resto... Sí, generalmente también siempre habla mucho de la misericordia de Dios y de cómo Dios apoya Y de a la su justicia, pueblo, y la justicia pero, y de la dureza de Dios también. claro, pero para con los justos, digamos, Sí. que se queden tranquilos, que va a liberar a los Sí. oprimidos. Bueno, después viene la homilía, ¿no? Una vez leído el Nuevo Testamento, viene la homilía. Es la parte de la liturgia que es muy recomendada. Es la explicación. La homilía hay que hacer una aclaración. Antes no se explicaban los textos bíblicos, sobre todo antes del Concilio Vaticano II. Se leía en latín. El que sabía latín entendía algo. Incluso la gente tampoco podía tener Biblias en su casa. Bueno, pero por eso te digo de lo que hay que ir a misa, que hablamos la vez pasada, que aunque uno no entiende y esté en otro idioma, vaya a misa igual, porque las gracias se reciben igual. Claro que sí. Claro, a partir de que uno sabe cuáles son las partes de la misa, por supuesto que lo va a entender, sin duda que lo va a entender. Esto aparece, si la memoria no me falla, aparece después del Concilio Vaticano II. Es decir, la explicación de lo que se leyó en esa época se leía en latín, de lo que se volcar al pueblo la palabra de Dios, hacer conocer al pueblo, así como Jesús juntaba a las multitudes, repartía el pan, multiplicaba el pan y los pescados. Bueno, nosotros somos esa gente, ¿no es cierto? Y los sacerdotes son los representantes de Jesús. Nos explican, Jesús explicaba en parábolas, para un pensamiento muy difícil de entender de Jesús, porque decía, le hablo en parábola para no vaya a ser que alguno se avive y entienda, y le explicaba, le hacía la explicación de las parábolas a los discípulos. Claro, seguramente alguna gente mucha habrá entendido, la que estaba predispuesta, y la que no estaba tan predispuesta no lo va a entender nunca, como no lo va a entender ahora si va a misa. Sí, yo creo que, como vos decís, dependía más de la humildad de la persona que de su sapiencia, porque los fariseos, que eran hombres muy cultos, no terminaban de entender algunas cosas, y por ahí había gente que por ahí la entendía. Pero bueno, eso también, el misterio de Dios, que también lo dice, bendito sos que te manifestaste a los pobres y ocultaste esto a los sabios. Claro, seguramente, claro. La humildad de corazón, la humildad de espíritu da una apertura muy especial. La sabiduría, que estábamos Sí. hablando el otro día en una reunión. Exactamente. Que no es propiamente de la gente Del que... sabio. No es propiamente, la de la sabiduría gente- no es del Claro. sabio de conocimiento, Claro. sino del Claro. humilde corazón. Exactamente, que lo puede tener una persona muy acaudalada o una persona sumamente pobre. Una persona muy estudiosa, una persona totalmente ignorante, analfabeta. Exactamente. Querer entender a Cristo. Bueno, entonces la homilía es necesaria, es explicar, es bajar la Sagrada Escritura, para que los particulares o los oyentes puedan explicar sus propias necesidades y entender sus propias necesidades.
quiero aclarar que los domingos, las fiestas del precepto, debe tenerse la homilía en todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo y no puede omitirse sin causa grave. Decíamos siempre, hay que ir a las misas los domingos, tenemos que tener ese reencuentro con nuestro Padre, como vos decías, no desde la televisión, no desde nuestra casa, sino a la casa de nuestro Padre, que también vos lo decías, ¿no? Después viene la profesión de fe, terminada la homilía. Con el credo. Exactamente. Que es una oración completa. Es una oración completa, resume todos los sacramentos de la Iglesia, todos los sacramentos, todos los dogmas de fe de la Iglesia. Por eso yo siempre digo, cuando eso creo, cuando lo vuelvo a desglosar, que uno lo tiene que rezar con el corazón, siendo consciente. Porque cuando vos decís, creo en la Iglesia Católica, no puedes estar al otro día destruyendo a la Iglesia Católica. No. No puedes estar criticando a los sacerdotes, no puedes estar criticando, porque vos creés y estás profesando su fe, que creés en la Iglesia Católica. Entonces tenés que hacer algo. Esto es como diferente cuando vos, viste, se habla de política, que ahora estamos todos muy politizados. Y dice, bueno, si querés hacer algo, metete en política. Y yo digo, bueno, pero yo soy médico, no me corresponde eso, no sé eso le toca a la gente que tiene que saber y hacer lo que corresponde. Pero en la Iglesia Católica sí, porque todos somos iglesia. Y todos tenemos que hacer algo por la Iglesia. No le corresponde solo a los sacerdotes, y no es culpa solo de los sacerdotes que la Iglesia tenga problemas. Es culpa de todos. Pero por supuesto. Ellos son nuestros pastores, pero nosotros tenemos la obligación de ayudarlos. Incluso, decíamos la otra vez, si una homilía no es buena, la homilía o el fiel no está satisfecho, es un deber y está previsto en el Código Canónico que tiene que acercarse al fiel con todo respeto y decirle al sacerdote, Padre, su homilía no me llega. Y el sacerdote tiene la obligación, sin ofender, si no se va a ofender, de mejorarse. ¿Por qué? Porque a veces también el sacerdote se cansa de hablar y que los fieles estén bostezando, que cada uno esté en su mundo, o ve rostros de indiferencia. Sí, es un ser humano. No, y aparte ataca la propia fe del sacerdote. No, y tenemos que cuidar eso. Hay mucho, por eso vos decías hoy de la reverencia que hacen al altar. Pero vos imaginate que hay sacerdotes que hacen 7 misas por día debido a la escasez de sacerdotes que hay. Entonces, claro, no estoy justificando, pero a la séptima ya les saludaron 7 veces al altar, entonces por ahí no lo hacen de la misma manera que la primera. Y bueno, pero a ver, yo acá voy a disentir, porque cuando hay que ir al huerto, lo digo yo, que también fallo, ojo, yo soy como, digamos, con ese error del sacerdote, tengo el mismo error. Cuando se va al huerto con Jesús no hay que dormirse, hay que estar atento. Te digo porque, Adrián, y vos sos muy devoto, te gusta mucho el Padre Pío. Estaba pensando en eso. El Padre Pío llegaba no solo a confesar 12 horas seguidas, sino que el resto daba misas tremendamente largas, y la gente hacía colas dentro y fuera de la misa para escuchar la palabra. Caminaban 2 horas para llegar a misa, pero a las 2 de la mañana. Exactamente. Y él se quedaba con la hostia en consagración 40 minutos en éxito. Y la gente seguía yendo. Acá te llega a ser eso sacerdote y al otro día la gente no va más a la misa porque es muy larga. Sí, exactamente. Ahora, un partido de fútbol se puede extender media hora, penales, esto, y vos te seguís mirando. Pero qué pasión que te Pío, que también vamos a hablar del Padre Pío después, San Agustín, Padre Pío, tenemos tantas personas excepcionales para hablar. Tenía una homilía extraordinaria y la gente adoraba escucharlo. ¿Por qué? Porque tenía una pasión tan grande para llegar al corazón de la gente, para movilizar la fe, que a la gente no le importaba esperar esos 40 minutos que decimos. Bueno, él tenía dones especiales igual. Sí, pero él leía los corazones de las personas. Él los practicó y él los formó. Sí, no hay que quitar mérito, pero... Y Dios da libertad. Si el Padre Pío hubiera elegido apartarse de eso porque no le gustaba, porque se cansó, y lo hacía, y no teníamos Padre Pío hoy. Sin embargo, él fue insistente, a eso hoy. Él quedó en el huerto con Jesús rezando. Bueno, después del creo, viene la oración de los fieles, que son peticiones que se hacen al Señor por todos los fieles, que van por la necesidad de la iglesia, el Papa, los obispos, por los gobernantes. Acá se pide por los pobres, necesitados, y por alguna intención particular de la iglesia o del lugar donde... Y siempre cerramos con la petición de los
de las almas del purgatorio. Pero esto no es menor, lo que vos tocaste, este pedacito de la oración universal. Esto es muy importante, Adrián, el rezar por el Papa. Hoy nuestro Santo Padre pide que recen por él, y de a poquito nosotros vamos entendiendo por qué pide que recen. Porque los papas tienen intenciones especiales que solo ellos saben, que nosotros tenemos que rezar para que esas intenciones sean escuchadas o cumplidas. Sí, pero el Papa está en una época de renovación, si se quiere, no de transformación, me parece que no es la palabra, sino de renovación de la fe dentro de la Iglesia Católica, y como en todos lados, hay que decirlo, hay intereses. Hay intereses adentro del Vaticano y hay intereses afuera del Vaticano. Entonces es muy importante para nosotros ese momento cuando se pide de corazón, pedir por el Santo Padre, pedir fuerzas, iluminación, porque es nuestro guía, el guía máximo que tenemos acá. Entonces es importante pedir por nuestros seres queridos, es importante pedir por nuestros políticos, es importante pedir por las almas del purgatorio, no es menor. O siempre insistís, rezar el rosario, un rosario salva un alma del purgatorio, un rosario acompañado de la comunión salva 2 almas de purgatorio. Entonces, es mucho. No, sí. Bueno, después también vamos a hablar de las almas del purgatorio en otro programa porque es extensivo. Bueno, nos quedamos sin tiempo en este bloque, así que vamos al cuarto bloque. Vamos a ver si leemos el Evangelio, porque también estamos con programa y vamos a seguir en el próximo programa con este tema de la misa para terminar. Claro, la parte de la liturgia eucarística. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, como habíamos dicho en el bloque anterior, vamos a ir redondeando un poquito porque se va el tiempo volando, hay cosas muy lindas para hablar, y nos quedaría rezar el Evangelio del día. Y bueno, acordamos con Adrián rezar el Salmo, ya que hoy tocamos el tema del Salmo, y nos toca un hermoso Salmo, que es de Daniel. Daniel es un profeta que ha sido el que más ha escrito sobre lo que le iba a pasar junto con Ezequiel, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Lo relató con detalle absoluto. Isaías también habló. Isaías también, por favor, me estoy olvidando. Sí, son varios profetas, sí. Pero de los tres creo que Isaías está muy arriba, Daniel y pero Isaías, no leí Isaías mucho, pero él anunció mucho la venida. Y la muerte, el sacrificio del Cordero, el Cordero de Dios. En este caso toca la lectura de este sábado, es el Salmo de Daniel, capítulo 3, versículo 82 al 87, que dice: ensalzadlo con himnos por los siglos, hijo de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Es precioso porque la pasión que tiene cuando escribe, ya el título, ensalzadlo con himnos por los siglos, ya da una idea de esa profesión de fe, de esa enorme pasión por Dios que tenía
Daniel. Hijo de los hombres, bendecido. A todos, justos, siervos, señores de Israel, almas y espíritus justos, a todos llama, santos y humildes. Sí, todo lo que se está hablando de los justos, de los humildes, de los buenos. En el Evangelio nos toca la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es lo que vos dijiste hoy durante el programa, de que hay que estar despierto y velar, como en el huerto de los olivos, no dormirse, porque no sabemos cuándo, ni el día ni la hora. Pero sobre todo habla de lo que es muy actual, de los vicios de la carne, Claro. que son muy fáciles de caer hoy por hoy, sobre todo. Claro. Y está muy relacionado con la homilía de los sacerdotes, ¿no es cierto? Porque ya Jesús, estoy leyendo y parece que estoy leyendo algo de ahora, Claro. muy actual. Y en la homilía el sacerdote actualiza un poco las palabras de Jesús y del Viejo Testamento para aplicarlas directamente en nuestra vida cotidiana y que no sea tan pesada. Tenemos que aprender, Adrián, siempre a levantarnos y agradecer al Señor por ese día. Y tenemos que pedirle, primero agradecerle, después encomendarle nuestros problemas del día a Jesús. Y pedirle, sobre todas las cosas, rezarle a Él y pedirle una bendición especial para nuestra familia, para nuestros allegados, etcétera, etcétera, y por la paz del mundo. Son 4 peticiones muy simples, muy lindas, que hace que un día sea mejor y se pueda entender más la realidad y tener más armas para luchar. Si se hace una práctica de eso todos los días, yo lo hago, Adrián, desde no hace demasiado, y es hermoso empezar el día así. Lo primero, cuando se abren los ojos, empezar el día así y agradecerle a Dios. Claro, esto también es lindo, esto de los agobios de la vida, porque la gente le echa la culpa todo a Dios, porque hay problemas en el mundo, porque Dios creó un mundo con problemas. Y en realidad Dios creó un mundo perfecto, un paraíso terrenal, que el hombre fue el que lo introdujo el pecado y fue el que empezó a introducir el alejamiento de Dios. No fue lo que Dios creó. Y entonces los problemas de la vida ahora los tenemos que afrontar hasta la segunda venida de Jesús, hasta la nueva Jerusalén. Entonces este es el mundo que nosotros creamos, entonces no es culpa de Dios que haya problemas, lo que sí que tenemos que afrontarlo. Dios no, exactamente, y buscar las herramientas, y nos da las herramientas Dios. Él es la herramienta. Nosotros con la libertad que nos da Dios, ese famoso libre albedrío, nosotros somos los que decidimos en este mundo. Ahora nos preocupamos por el cambio climático. ¿Quién se encargó de estropear el mundo? El hombre. ¿Quién se encarga de destruir y extinguir especies? El hombre. ¿Quién se encarga de destruir y extinguir al hombre? El propio hombre, ¿no? Y así nos vamos olvidando de Dios. No debemos dejar de recordar nunca que Dios hizo el mayor sacrificio. Nosotros le pedimos, como bien decimos, dejamos, ¿por qué Dios no está? ¿Por qué tenemos una posición muy agnóstica ahí? ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué? Dios entregó su vida en la cruz. El sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz es indecible. Es indecible decir, es insoportable al decir de las santas y santos que tuvieron esa fracción de segundos que le concedió Dios de ver su sufrimiento. Es insoportable. Me viene a la mente Sor Faustina, porque me encanta Sor Faustina, me encanta lo que dice. Si Dios no le hubiera sacado esa visión, se moría. Entonces, pensemos primero en el sacrificio que hizo Dios por nosotros y después quejémonos. Esto me hace acordar un amigo también que está en el camino de la conversión, pero está ahí, ¿viste?
Y tenía un amigo muy católico que él me decía, fulanito me dice, mirá a Jesús en la cruz, Él está ahí por vos. Está en la cruz, ¿eh? Por vos individualmente, por vos, pero por vos tenés que pensar que está por vos ahí. Entonces tenés que ser consciente de eso. Claro, eso siempre dice, Jesús decía, que no hay acto más grande que aquel que da la vida por otro, por el prójimo. ¿Qué es lo que hizo Él? Dios mismo, en ese misterio tan grande de la Santísima Trinidad, Dios mismo se entrega como Hijo, se entrega para la salvación, para que el mundo entienda lo que es Jesús y hasta dónde llega el amor de Dios. Se entrega a lo que se entiende y lo que se ha estudiado es el sacrificio más horroroso sufrido por una persona, Dios en la historia. Aparte, soportado, porque se había hablado que la mayoría de las personas se moría al 10º latigazo, más o menos, y él soportó 2.400 y pico latigazos. Sí, es una barbaridad. La corona, le escuchaba, te decía hoy tempranito, la corona de espinas famosa, que esa planta que se llama corona de Cristo, que nosotros le ponemos para adornar los canteros a veces, o para que no entre algún invitado no deseado, que se lo ponemos en los muros. No sabía. Claro, está la famosa corona de Cristo, que tiene unas espinas terribles. Se comprueba por el santo sudario que está en Toledo, hacia la Mortaja. Otra cosa linda para hablar. Después hay un montón de las falsedades que se dijeron del santo sudario de Turín. Y de verdad de los investigadores también. Ajá, de que no era una corona como nosotros creemos. Un casquete puesto. Por eso Cristo tiene tanta sangre en su rostro. Perdió muchísima sangre y han lastimado su cuero cabelludo, ¿no? Miles de pinchazos tenía. Sí, hasta el hueso. Se lo pusieron con saña. Sí, hasta ¿no? el hueso. Y bueno, Sergio, se terminó el programa de hoy, así que vamos a continuar la semana que viene con un tercer programa sobre misa. Y bueno, se podría hacer mucho más, porque la verdad que estamos haciendo lo más acotado posible para que no sean tantos programas, pero bueno, siempre decimos lo mismo. Esto es solo una reseña para que ustedes que están del otro lado se interesen por el tema y lo profundicen. Nosotros lo profundizamos también hasta donde nosotros podemos y sabemos. También va a estar en la página de YouTube, así que pueden hacer sus comentarios allí. Y bueno, nos vemos la próxima semana, siempre por la FM del Norte, 100.9, de 7 a 8. Así que buena semana, Sergio. Buen fin de semana y buena semana. Igualmente, Adrián, y a todos los radioescuchas.